Ahora vamos a escuchar a Ramiro Aguilar, que nos va a dar algunas pautas para presentarse a becas de doctorales de CONICET. ¿Sí? Sí, bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Bueno, mi charla difiere o quizás va a diferir el resto de las charlas porque no voy a contar algo relacionado a mi actividad particular, sino les quiero compartir cuáles fueron o cuáles son actualmente algunos de los aspectos o criterios de evaluación si uno quiere optar por hacer el doctorado en ciencias biológicas. Antes de entrar en estos aspectos de evaluación, quiero hacer como una breve reflexión sobre un poco lo que anticipó Lucas al comienzo. Aquel que opta a hacer un doctorado, generalmente, de la formación que tenemos, que como dice Lucas también, en nuestra facultad tiene alguna orientación bastante marcada hacia un destino de biólogo científico, que es la actividad que desarrolla conocimiento nuevo, es decir, hace investigación científica, versus la otra posibilidad que es ser biólogo profesional, donde lo que hace uno es utilizar el conocimiento que adquirió a través de la carrera y lo utiliza para desenvolverse en sus actividades profesionales. Yo creo que efectivamente en la actualidad sería como un poco la ruta del biólogo científico, para que salimos más o menos preparados de la facultad. El profesor de las flechas intenta poner un poco la frecuencia de o el volumen de gente que hace eso. Y el paso de doctorado es como que nos lleva indefectiblemente a hacer el doctorado, a tener una actividad científica, a aspirar a ser investigador científico. Algunos optan por maestría, que luego transforman en doctorado, pero menos frecuentemente. Yo creo que como biólogos deberíamos tener las capacidades para hacer las dos cosas, o sea, la facultad nos debería dar las herramientas para desenvolvernos en estos dos ámbitos y no que sean necesariamente compartimentos de tanto, es decir, que al caso especial de la opción de ser doctor, que no necesariamente sea como una dirección única, continuar hacia adelante como investigador, sino también que exista la posibilidad de que un doctor en biología se vuelque al ámbito profesional. Esto es algo que no es solamente la decisión del alumno que se acaba de doctorar, sino que requiere un esfuerzo más coordinado del Estado, de empresas privadas, en fin, esto es algo que debería empezar a ocurrir en el corto plazo, o es de esperanza. Pero con esto quiero simplemente como resaltar que tomar la decisión de ser doctor no necesariamente tiene que llevarnos a esta instancia, sino que también podemos pensar en involucrarnos en actividades profesionales. Y acá hay que decir algo, si cuando uno hace el doctorado lo que nos permite es aprender el ejercicio de hacer ciencia, ¿no? O sea, cuando uno transita el doctorado, aprende a abordar preguntas con una visión científica, es decir, manteniendo el pensamiento crítico, abandonando un poco el principio de autoridad, y obviamente también nos embebe en un área que vamos a ser muy expertos, en un área particular y chiquita de conocimiento. Esas herramientas de hacer el doctorado, es decir, pueden ser perfectamente acuñadas en actividades profesionales, creo yo. Y por eso quiero hacer esta distinción para tratar de mezclar estos ámbitos un poco más, que la posibilidad de hacerlo está también en nuestras manos. Habiendo dicho esto, aquel que opte por hacer un doctorado en biología, lo inmediatamente que podemos preguntarnos es en qué, dónde y con quién. Como somos biólogos, tenemos la enorme fortuna de que está toda la naturaleza por ser estudiada y por lo tanto la diversidad de aproximaciones y de áreas a investigar en todos los niveles de organización biológica está a nuestro alcance. De ahí tenemos que nosotros saber seleccionar cuál es la arena de investigación que más nos satisface. En donde tendrá que ver sobre todo con quién nos querramos involucrar en hacer este doctorado. Es decir, creo que acá la pregunta con quién también puede ir acompañado de una decisión de en qué. Es decir, muchas veces cuando uno termina la carrera, o al menos puedo hablar de lo que me pasó a mí, no necesariamente uno tiene claridad de cuáles son las áreas más donde uno quiere meter el cuchillo más profundo, ¿no? Entonces, muchas veces la decisión sobre qué vamos a hacer la tesis está íntimamente relacionada a con quién
interactuemos. Si tenemos un profesor que nos recordamos bien o que encontramos una persona, un grupo de trabajo que nos es cómodo para trabajar, y entonces la direccionalidad de dónde vamos a trabajar y en qué puede estar también dirigida con usted, ¿no? Que puede ser una decisión difícil. Y en esto quiero abrir como un paréntesis también breve para contarles que, bueno, Alejandro Bortolo es investigador del CENPAC y a la par casualmente también fue compañero de la Comisión de Evaluación de Becas de CONICET, y acaba de publicar una especie de guía para ayudar a los futuros doctorandos en el proceso de selección de sus equipos de dirección, ¿no? Y es un artículo muy sencillo, de unas 4 páginas, donde intenta debatir de manera crítica esta relación director-doctorando. Esta guía está disponible acá en la página de CONICET, así que se la recomiendo que la lean. Es un artículo PDF de 4 páginas nomás, donde plantea de una forma muy informal, como si fuera una conversación entre un alumno y un profesor, donde se plantean preguntas que van sirviendo de guía para el futuro alumno. Está interesante. Y lo que hay que decir es que la relación director-doctorando es dual, si se quiere, una relación humana por un lado y académica, que debe funcionar, y la manera más óptima de funcionamiento va a depender, por cierto, del esfuerzo de las dos partes, ¿no? Hago hincapié sobre esto porque hacia el final de la charla quiero destacar la importancia de seleccionar un equipo de dirección. Bueno, si uno está finalmente dispuesto a hacer un doctorado, la idea óptima es que uno pueda tener una beca para hacerlo, porque la beca es un estipendio que nos permite dedicar tiempo completo a la actividad de la tesis, ¿no? Y hoy por hoy el organismo que aglutina el 90% de la oferta de becas en el país es CONICET. CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y como pueden ver, actualmente está financiando unas 9.000 becas de alumnos que están en distintas instancias de su doctorado y postdoctorado, ahí están incorporados todos, y lo que valdría decir que el 80% de estos 9.000 becarios son doctorandos, porque la mayor parte del presupuesto, es el 80% del presupuesto en becas, es para posgrado, para doctorado, y el 20% es para ofrecer becas postdoctorales, así que hay un menor volumen de becas postdoctorales. Las becas postdoctorales son aquellas que uno finaliza el doctorado y con becas de 2 años para culminar el proceso de investigación antes de pasar a una potencial instancia de investigador, si uno tomó esa decisión de seguir en ese camino. Parte de la planta de recursos humanos que tiene CONICET, aproximadamente el 70% son investigadores, ¿no? El total del país rondan unos 7.000, que se distribuyen en 5 categorías de investigadores. Bueno, las becas, hasta hace esta semana, eran de posgrado tipo 1, uno que se llamaba beca de iniciación. Este tipo de beca es la que funcionó durante la última década aproximadamente. 3 años de beca inicial y luego una beca de posgrado tipo 2 que era prácticamente automática, es decir, se accedía a la beca de tipo 2 para completar estos 5 años, siempre y cuando que el alumno mostrara que había avanzado lo suficiente en su tesis. La beca de tipo 2 era automática, y por eso básicamente acaban de unificar estas 2 becas para que no sea tan engorroso el protocolo de pasar de la 3 a la 2. Ahora va a ser una sola beca de 5 años, y esta beca va a unificar las que ya dijimos, la 1 y la 2, y lo que cambia un poco es que los directores de los becarios van a tener que informar sobre el progreso de sus alumnos anualmente, con un informe en el tercer año que aparentemente va a ser más extenso. Así que ya queda en manos del director el informe, antes estaba en manos del alumno. O sea, la presentación del equipo 1 a la 2 armaba toda la presentación del alumno. En este caso es
y permanece la beca de la doctoral de tipo 2, la antigua tipo 2, permanece en su condición de tipo 2 de 2 años y está destinada a captar a todos los alumnos que hayan iniciado doctorado con becas de otras organizaciones, de otros organismos, como tradicionalmente el FONSIP, que puedan terminar su doctorado siempre que no hayan obtenido una beca de CONICET. ¿Sí? Entonces esta es la única beca de 5 años que existe actualmente. Bueno, vamos a lo que vinimos. Los criterios de evaluación para obtener una beca de posgrado son 5 esencialmente. El primero, y el que tradicionalmente fue el más importante, posiblemente ustedes ya se lo hayan dicho antes durante la carrera, es el promedio de las calificaciones. ¿Sí? Esencialmente es el promedio incluyendo aplazos, y ese promedio luego al momento de la evaluación de la comisión lo que se hace es ponderar ese promedio de cada uno de ustedes con el promedio histórico de la carrera, donde cursaron la carrera, y el promedio de los promedios históricos. De alguna forma es para corregir, poner en igual condición a todos los candidatos que vienen de distintas partes del país. En Córdoba, en la facultad nuestra, el promedio histórico ronda los 7.22. Tengan una idea. Esto se va modificando año a año. El segundo criterio son los antecedentes de investigación y docencia del alumno. Este es un punto que no tiene peso relativo importante al momento de evaluación comparativamente con los otros. Y básicamente acá se engloban un montón de aspectos que tienen que ver con los antecedentes que pueda haber forjado el alumno a través de su carrera. Como verán, en nuestra carrera que tenemos tesinas para graduarnos, se computa un punto más a comparación de otras carreras, de otras universidades donde no tienen tesinas de graduación. Sí, claramente hay un punto extra focalizado hacia la dirección del doctorado, que es lo que decíamos anteriormente. El tercer punto de evaluación es el equipo de dirección. Este sí es un punto que, como el promedio tiene un peso relativo importante, y básicamente lo que se hace aquí es evaluar los antecedentes del equipo de dirección de los últimos 5 años en términos de publicaciones, docencia, dirección de tesis previas, financiamiento. ¿Sí? Si el director no contempla un puntaje mínimo, que eso va a variar de comisión en comisión, el candidato puede tener un muy buen promedio, pero si el equipo de dirección no completa un puntaje mínimo, el candidato puede quedar excluido de la competencia, queda no recomendado, ¿sí? Es decir, no entra en el proceso administrativo. Así que es un punto importante conocer que el director pueda al menos computar un puntaje mínimo. Finalmente, los dos últimos puntos de criterios de evaluación tienen que ver con el lugar de trabajo. Esto también se asigna un puntaje dependiendo del lugar donde se seleccionó hacer la tesis, y el plan de trabajo. El lugar de trabajo tiene como los antecedentes, tiene un puntaje comparativamente inferior en términos relativos, y el plan de trabajo sí tiene ya mucho más importancia, mucho más peso, porque es precisamente el proyecto de tesis que uno va a desea desarrollar durante el doctorado. Ahora bien, yo estuve en la comisión en los años 2012 y 2013, y estuve justo en un momento donde los promedios, o sea, los puntajes relativos de cada criterio se modificaron. En el 2012, como ven, el 50% del peso del puntaje final está en manos del promedio. O sea, un muy buen promedio tiene altas chances de quedar muy bien ubicado en la orden de mérito para obtener la beca. Y el plan de trabajo en segundo lugar con 20 puntos. Fíjense que en el 2003 hay un cambio importante, sobre todo, bueno, en primer lugar, el promedio baja su peso relativo sobre el puntaje final, bajan los antecedentes también un poco, y el lugar de trabajo, y aumenta, y esto es lo más grotesco en cómo cambió, es el puntaje asignado del equipo de dirección. ¿Sí? De 10 pasa a 25, ahora un cuarto del peso total tiene el equipo de dirección, y también el plan de trabajo tiene un puntaje similar. Esto para que vean, hicimos con una compañera de la comisión como un ejercicio para ver cuál era la influencia relativa de cada uno de estos criterios de evaluación, y como se puede ver en el año 2012
el puntaje promedio del alumno va a guiar, digamos, un 80% de las veces el orden de mérito. Si este es de 0 a 100, es la ubicación de cada candidato. Ahí tenemos cada puntito es un candidato. El promedio de calificación es claramente quien va a guiar el lugar donde va a caer en la orden de mérito. Ahora, en 2013, esta nube de puntos se dispersa y ya pierde mucho más poder explicativo, si se quiere, baja un 50% y ya no necesariamente es tan importante el promedio de calificaciones en relación a la orden de mérito final. Y todo lo contrario sucede con el puntaje de dirección, que esto era en el 2012, cuando era de 0 a 10, que era un 42% de la relación que había entre el orden de mérito del puntaje final y la dirección. Y en este caso se invierte en relación al promedio. Ahora, el puntaje de dirección explica el 80% de ubicación en la orden de mérito, ¿sí? Este es un punto significativo porque quiere decir que todo lo que intenté comentarles en relación a la importancia de elegir un equipo de dirección, un director, puede tener, bueno, muchísimo peso final al momento de tener chances de obtener la beca, ¿sí? Bueno, y eso es todo. Si tienen dudas, ese es mi correo electrónico. Bueno, gracias Ramiro. ¿Preguntas para él? Zozobra. Una pregunta. No, sí, por favor. ¿Cómo se evalúa el tema del lugar de trabajo en el doctor? El lugar de trabajo es subjetivo como todo, pero por eso se le ha quitado peso. Primero el peso relativamente era bajo, ahora es más bajo aún. Esencialmente hay, por decirte, 4 escalafones, por decir, o 3 inclusive, el último año fue 3, para decir, si viene una universidad pública, es puntaje máximo, si viene una universidad privada, depende de qué universidad privada venga, se le da el máximo o se le da el intermedio, y creo que había una tercera categoría. Si nadie conocía cuál era el lugar que proponía, se decía, hay un conoce, se discutía, se buscaba, pero básicamente tiene que ver con que haya un respaldo institucional de un lugar conocido, no nada más. Y de vuelta, no va a influir en prácticamente nada. Y en cuanto al tema, tiene que ver también con digamos, ¿El tema? ¿El plan de trabajo? Sí, también, pero el plan de trabajo te lo va a evaluar a quien le toque su plan. Generalmente se dividen en áreas disciplinares dentro de la comisión. Yo no lo dije esto, pero se los muestro rápidamente. Estas son las 4 grandes áreas dentro de comisión. Dentro de cada gran área hay subáreas. Vean que el verde, que son ciencias biológicas de la salud, es donde nosotros entramos. En realidad, como biólogos tenemos también la versatilidad de ubicarnos en ciencias de la tierra, ciencias agrarias y ciencias, bueno, ciencias agrarias están en ciencias de la tierra, creo, ¿no? ¿No? No, naturales. Exacto. Tres grandes áreas nos podemos meter como biólogos. En ciencias biológicas, en exactas y naturales, y en agrarias, ingeniería y materiales, según el tema que desarrollemos. Yo estaba en estas. Dentro de la verde está biología, ciencias médicas, bioquímica, biología molecular y veterinaria. Dentro de biología tenés todo lo que es biología organística, es decir, ecosistemas, tenés algunos biólogos moleculares con temáticas que no entran ahí en bioquímica y biología molecular, que están mucho más cerradas a áreas más de química pura. Es decir, lo que es biología o química biológica entra en biología. Entonces cada miembro de la comisión somos 30 o 30 y pico. Se supone que hay representantes de cada una de estas diversidad de áreas disciplinarias. Entonces tu tema te lo va a agarrar alguien que sepa mucho de ese tema o el que más sepa de tu tema. Y si no sabe, lo va a derivar a alguien que le pueda dar una opinión más acabada de una opinión más certera sobre el plan de trabajo. Pero es también, como decimos, un punto muy subjetivo del plan de trabajo. Esta modificación
planificación del 2012 al 13, Sí. ¿surgió, digamos, o fue un trabajo hecho desde la opinión de las comisiones? ¿Y No. qué es lo que se buscaba en realidad? No, todas las decisiones de este tipo vienen del directorio de CONICET. CONICET tiene, por definición, siempre lo tuvo una estructura castrense casi, es decir, muy piramidal, y hay participación horizontal en las comisiones con total libertad y transparencia. Eso es algo que me llamó gratamente la atención. Pero cuando se bajan los criterios de los nuevos puntajes, son decididos en el ámbito del directorio. En mi opinión, y lo que discutimos en la comisión en aquel momento, tiene que ver quizás con que hubo un influjo muy fuerte en los últimos años de investigadores asistentes. Hoy por hoy la pirámide está dada vuelta, es decir, antiguamente teníamos castas de investigadores superiores o de más añejos y muy poquitos jóvenes. Ahora está de vuelta, se pone como una pirámide demográfica más normalizada. Pero que haya muchos más investigadores asistentes, también es como que el directorio ha pensado, y esta es la vinculación nuestra, de una opinión. De alguna forma han tenido aparentemente fracasos en doctorandos que no han terminado con éxito sus doctorados. Y la culpa puede caer sobre el equipo de dirección. Es decir, sospechados de menor experiencia, se les empieza a dar más puntaje o más peso. O sea, usted tiene que cumplir con muchos más requisitos para tener un becario, o que su becario tenga chances de quedar bien en la orden de mérito, independientemente de la categoría del investigador. Es que a mí justamente me llama la atención, obviamente, que por casos como que conozco, Sí, sí. Que en general pasa al revés. Muchos directores que tienen un currículum tremendo no son justamente, o sea, a veces, digamos, los directores más dedicados en el proceso de enseñanza que implica tener un estudiante, un alumno, digamos. Entonces, de pronto ese cambio puede fomentar que muchos se... Sí, bueno, ahí tengo otra para mostrarte, porque ese punto era el que saltó muy a la luz. Y lo que les quería mostrar era cómo se distribuye la categoría de investigadores que han quedado rankeados del año pasado. Hay una tendencia a que los principales, que son los más viejos, estén ubicados. Hay claramente una señal. Pero fíjate que los adjuntos, los rojos, están a través de toda la... Los asistentes están bien, de la mitad un poco para abajo. Pero los no CONICET, inclusive profesores de universidades, que no son investigadores de CONICET, los encontrás también a través de toda la nube. Quiere decir que, digamos, si aquí hubiéramos encontrado una clara, digamos, como decimos, agrupamiento por categoría de investigador, ahí sí estaríamos en problemas, ¿no? Esta información no se ha hecho, este tipo de análisis no lo han hecho nunca. Entonces lo hemos pasado para que el directorio de CONICET pueda, qué sé yo, operar o tomar decisiones quizás con un poco más de información. Después, ya que parte del puntaje está ahora más determinado por el tema de la elección, ¿no? Sí, es así, pero por 5 puntos comparativamente con antes. Entonces no influencia tanto pero un poco más, en lo que es la razón propia del mismo Estado para definir los temas que son prioritarios, ¿no? Sí, no hay, en ese sentido no hay ningún tipo de, por decirlo, sesgo o imposición de temas. Bajadle, no, eso en absoluto. Los temas que se presentan en el investigador son totalmente libres y se evalúan por los aspectos que puse ahí, digamos, originalidad. Es decir, eso realmente no están siendo juzgados por el directorio. Es decir, eso queda en manos de la comisión y la gente que opina sobre el plan de trabajo, en términos estrictamente académicos. Pero lo que voy es que sería preferible que hubiera cierta bajada del Estado. Yo creo que hay convocatorias. Sí, exacto. Hay convocatorias específicas que ofrece CONICET, inclusive el INSIC, que son becas en temas estratégicos. O sea, exacto, sí. Y seguramente hay menos competencia porque hay menos volumen de presentaciones, no sé, pero ahí a lo que voy es que esto que yo estoy presentando son las convocatorias abiertas anuales, donde los temas son temas abiertos y no se evalúan en función del tema, sino de la calidad de la propuesta. Y para una última. Sí. A tu criterio, este cambio del peso, digamos,
mecanismo hacia el director. Sí. ¿Al interior hace más difícil o más fácil el ingreso con eso? No, para la comisión fue mucho más trabajo, fue más engorroso porque tuvimos que poner a evaluar a cada director y era mucho más específica la evaluación, más compleja. Pero yo creo que en esta ocasión lo que antes era la norma, que era que tu acceso a CONICET dependía exclusivamente del promedio de tu carrera, hoy por hoy ya no es tan así. Entonces, podés tener un promedio que no necesariamente sea igual al promedio histórico y aún así tener buenas chances de ingresar a hacer el doctorado porque te asociaste a un equipo de trabajo que está bien parado, que publica bien, etc. ¿Sí? O sea, como que creo que se abre una oportunidad, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ramiro. Pasamos ahora